realidad mi charla se llama Difusión de tecnología sostenible para la construcción sismorresistente con Adobe. O sea que voy a hablar solamente de una etapa de este proyecto de investigación en el que venimos trabajando desde los años 70. Tenemos 50 años. Cuando digo tenemos, me refiero al grupo de profesores del Departamento de Ingeniería que estudia cómo construir de manera segura con tierra, con adobe y tapial. Y ahí entonces participa la magistra Mariana Serrano, que hizo su tesis sobre este tema y que dirigió el proyecto de capacitación de una comunidad en la Sierra del Perú. Nosotros pertenecemos al grupo de investigación GERDIS, que está liderado por la doctora Sandra Santa Cruz, que está por ahí. Hay que apretar esto en algún sitio. Muy bien, la tierra es uno de los materiales de construcción más antiguos que hay. Es un material maravilloso porque si se moja un poco se convierte en un material, es un material plástico que se le puede dar cualquier forma. Y cuando se seca es un material resistente. Entonces permite construir todo tipo de cosas, viviendas, fortalezas. Y los ejemplos, hay ejemplos en todo el mundo. Y es el único material que se puede utilizar y que cuando se utiliza para la construcción no causa polución. Es un material limpio, es un material noble. El único problema que tiene es que es débil en tracción. Y si lo jalamos, se rompe. Entonces, por ejemplo, aquí está esta foto tan linda de la ciudad de Huaraz, tomada antes de mayo de 1970. En 1970 ocurrió un terremoto. Y en ese terremoto murieron 70.000 personas. 70.000 son muchas personas. Y que haya muerto una sola persona ya hubiera sido una situación dolorosa. Pero esto fue la tragedia, el evento natural, es una tragedia causada por un evento natural en el Perú. Y esto movilizó a muchas personas de las universidades. Entonces, esto movilizó, por ejemplo, al Departamento de Ingeniería para comenzar a investigar en cómo construir de manera segura. Yo siempre pongo ese clip de video porque nos muestra personas reales sufriendo en el terremoto. Es importante darnos cuenta que este trabajo impacta directamente en la vida de muchas personas. Y pongo esta foto también porque nos demuestra uno de los principales problemas del Perú, que es la desigualdad. Aquí vemos el resultado, luego del terremoto, para algunas familias. Para la familia que vive en el edificio de ladrillo del fondo, que no se dañó. Entonces ellos seguramente solamente tuvieron un susto muy grande. Pero las familias que vivieron en las casas de adobe que están ahí al frente, ellos sí sufrieron muertes y heridos. Entonces, ¿por qué hay personas, por qué hay familias que van a morir y otras que no van a morir? Simplemente porque algunas de ellas tienen la posibilidad de construir con profesionales, ¿no? Entonces, aquí podemos ver de manera muy cruda la desigualdad en el Perú. Algunas familias morirán y otras no. Entonces, el trabajo que estamos haciendo, nosotros pensamos que puede ayudar a reducir esta brecha. Al permitir, al darle a las personas de bajos recursos, de pocos recursos, la capacidad de construir, de seguir construyendo con tierra, con adobe o tapial, pero viviendas que no colapsen. Entonces, muchas personas han trabajado con nosotros.
muchas personas desde los años 70 hasta ahora. Ahí están una pequeña lista. Voy a resaltar los dos últimos nombres. Son estudiantes de universidades europeas que nos han contactado, me han escrito y me han dicho: Marcial, profesor Blondet, quiero trabajar en lo mismo que tú estás haciendo. Entonces Robert Kronenberg vino de la Universidad de Delft en Holanda, y Elin Mattsson vino de la Universidad de Uppsala en Suecia para trabajar con nosotros. Y en los años 70 nosotros nos dimos cuenta de que claro, las casas de adobe colapsan porque es un material que no tiene resistencia a la tracción. Entonces apenas hay algún esfuerzo de tracción, se fractura. Y para que no se fracture, entonces hay que poner un refuerzo que resista la tracción, para que el conjunto no colapse. Y lo primero que se nos ocurrió fue usar la caña. No éramos jóvenes románticos que pensamos: vamos a utilizar materiales naturales. Y el material natural, ¿no?, que pasa por nuestra mente inmediatamente es la caña, el bambú. Entonces ideamos una manera de poner dentro de los muros elementos de bambú para que eviten que una vez que el adobe se ha roto, que el muro se despedace. El único problema es que no hay bambú, no hay caña. La costa del Perú es un desierto. Ahí no crece ni una sola caña. Hay que traerla del Ecuador o de la selva. Entonces, este es un método muy lindo, pero inaplicable porque el material no existe, en suficiente cantidad. Además, solamente funciona para casas nuevas, ¿no? Sería muy difícil meter la caña en los muros de las viviendas existentes. Entonces, al ingeniero Torrealba se le ocurrió usar materiales industriales. Vino el ingeniero Torrealba y me dijo: Marcial, vamos a utilizar plástico. Yo pensé: no, Daniel está un poquito demente. ¿Cómo vamos a utilizar plástico? Pero efectivamente es una buena solución. ¿No? Imagínense el terremoto que rompe 100.000 casas. Al día siguiente pueden venir los camiones trayendo esta malla y rápidamente reconstruir. El problema es que esta malla es cara. Nosotros no la producimos. Hay que traerlas de Estados Unidos o de China. Entonces es otro sistema que funciona muy bien, pero que no es práctico para nuestra realidad. Y entonces al ingeniero Julio Vargas, mi profesor, se le ocurrió: vamos a hacer una malla pero usando cuerdas de nylon. Y yo pedí voluntarios y apareció Hilary Vargas, no es pariente del ingeniero Vargas, y entonces Hilary diseñó la casita y diseñó el refuerzo usando cuerdas para evitar que los muros, una vez que se han roto, se volteen y produzcan heridos o muertos. La casita que Hilary construyó. Se acabó el terremoto y la casa sigue en pie. Ustedes pueden ver cómo el movimiento ha causado grandes grietas. El muro no se ha desintegrado, sino que se ha fracturado en bloques grandes. Y esta malla de cuerdas hace que esos bloques grandes permanezcan juntos, no regresen a su sitio. Entonces, después del terremoto, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Sacar las cuerdas, desarmar la casa y volver a armar. Nadie se muere. Esa casa es una casa que protege la vida de sus habitantes. Ok, ¿y entonces qué? Estuvimos muy contentos. Casi hicimos fiesta después de este ensayo, ¿no? Porque resolvimos el problema. Pero no pensamos en qué cosa es lo que sucede con las familias. Las familias crecen. Entonces, está el papá, la mamá y los hijitos. Ahora los hijitos son grandes y quieren vivir cerca de su papá y su mamá. Entonces, vamos a hacer otro piso. Y eso es lo que sucede en todo el mundo. Esta es una foto muy linda del Cusco,
ustedes pueden ver cómo hay una casa de 3 pisos de adobe. Nosotros no sabemos cómo reforzar esta casa. Entonces, si los dueños, si los habitantes de estas viviendas no refuerzan sus casas de alguna manera, cuando ven el terremoto, estas casas van a colapsar. Entonces, nosotros dijimos, tenemos que aprender a usar este sistema de cuerdas para proteger casas de varios pisos. Ya, entonces conseguimos plata de Sensico, y Sensico nos dijo que yo les puedo dar dinero para hacer 4 casitas, 4 modelos de vivienda de 2 pisos. Nosotros dijimos, vamos a sacrificar 2 de ellos para ver cómo se comportan las casas sin refuerzo, lo que hay en todo el Perú. ¿Se acuerdan de la foto de la vida y la muerte? Esta es la muerte, ¿no? Las familias que viven en viviendas así, esas mueren. No hay manera de sobrevivir a este tipo de colapso. Entonces pensamos, ok, ahora tenemos 2 casitas más, vamos a reforzarla con cuerdas, pero no sabemos calcular todavía ese refuerzo de cuerdas. Y le pusimos entonces el mismo que pusimos a la casita de 1 piso. Vemos que para este modelo el refuerzo ha estado bien, no ha colapsado. Entonces, esto es una prueba que el concepto de refuerzo para vivienda de varios pisos podría usarse. Entonces, lo que hay que hacer ahora es estudiar dinámica de estructuras y calcular cuáles son las fuerzas en las mallas. Ahí nos hemos quedado. Yo me he quedado ahí. Entonces, bueno, ahora soy profesor jubilado, pero puedo asesorar tesis. Entonces, estoy buscando todavía jóvenes entusiastas, porque el problema de dinámica es complicado, ¿no? Resolver el problema de dinámica para calcular las fuerzas en las cuerdas y aprender a diseñar y a construir viviendas de varios pisos. Ya, pero todo este trabajo es de laboratorio. Este trabajo no va a servir para absolutamente nada si no somos capaces de ir al campo y de enseñar a las familias que viven en viviendas de adobe, a ellos mismos, digamos, con ayuda y con asesoría, reforzar sus casas y construir casas sismorresistentes. Entonces hemos diseñado material pedagógico, hemos diseñado videos donde se muestra cómo reforzar las casas con las cuerdas. Hemos diseñado una mesa vibradora portátil, pequeña, para hacer ensayos en el campo y manuales de construcción. Y entonces aprovechamos que en 2014 hubo un terremoto en Ayacucho y algunos miembros de la comunidad vinieron a la universidad a decirnos, por favor, enséñenos a reforzar nuestras casas de adobe. Y fuimos a la DARS. ¿Dónde está la señora DARS? Fuimos a la DARS y con la DARS formamos un equipo multidisciplinario, liderado por Malena. Ahí está Malena con la camiseta negra. Entonces ella con esos jóvenes se fue a Puyo y trabajó en su proyecto con varias etapas. La primera fue ver cómo se habían dañado las casas y qué materiales había cerca para poder reconstruir mejor o construir nuevas mejor. La segunda etapa fue hacer algunas demostraciones. Entonces está Ellen Matson, esa chica de Uppsala. Y vamos a ver cómo se comportan las casitas. Vamos a verlas al mismo tiempo. Es el mismo sismo para las dos.
Y la mesita vibradora se ha ampliado para tener dos casitas al mismo tiempo. Viene el sismo, ¿no? Primero tiembla un poquito y de ahí se va haciendo más fuerte. Entonces va temblando, no pasa nada, ya se empieza a mover, se cayó un adobito. Esta casa ya se hizo, ya se desplazó. La otra se mueve, tiembla. Asusta también, pero sigue en pie, no se cae. Parece que se va a caer, pero no se cae. A ver, bueno. Pero ya es un sismo. Bueno, ustedes se pueden imaginar que la familia que vive en la casa reforzada va a sufrir un tremendo susto también. Pero si se hace bien, esa casita no va a colapsar, ¿no? La casita de escala natural. Ok, entonces, ¿qué vendría ahora? Apretar el botón acá. Entonces, luego dimos algunas charlas, taller, ¿no?, de trabajo práctico para que las personas aprendan a poner el refuerzo de mallas. Y entonces la comunidad decidió, ok, vamos ahora a construir un local, de un solo cuarto, pero un local que sirva para toda la comunidad, que sirva para guardería infantil o biblioteca, ¿no? Entonces había muchas ideas muy lindas, pero se necesitaba un poco de plata, ¿no?, para comprar las cuerdas, pagar a las personas que iban a colaborar en todo esto. Y vinieron de nuevo a Lima a buscar dinero para continuar con el proyecto y no consiguieron el dinero. Entonces se quedó ahí. Es una pena, ¿no? Esta casita, por ejemplo, fue hecha por la universidad luego del terremoto de Pisco. Entonces queríamos hacer algo parecido en Puyo. No se pudo, ¿no? Entonces fue una experiencia agridulce, ¿no? Porque la comunidad estaba lista para recibir esta instrucción y para construir algo y para aprender con un caso, con un ejemplo práctico real, a construir bien, y se frustró. Para nosotros fue una buena experiencia porque estaba claro que la gente en todos los sitios a donde fuimos entendía que había un problema para construir de la manera tradicional y que había que aprender a construir mejor. Hay eso, ¿no? Las personas saben que hay este problema y tienen ansias de aprender a construir mejor. Eso hay que aprovecharlo, ¿no?, para seguir haciendo proyectos de este tipo. Entonces, muchas gracias por su atención.